100 años de historia nos unen a Santa Fe. Nuestra excelencia académica nos distingue. Somos una tradición en educación técnica. Corazón y amistad es el lema. Nuestra tarea es la formación integral de los alumnos. El paso por nuestras aulas deja marcada una identidad propia. Fuimos y seremos fuente de conocimiento para generaciones de argentinos. La canción de la escuela industrial. El Industrial. La educación técnica como herramienta para el desarrollo. Bienvenidos, como cada semana abrimos las puertas de nuestra escuela, pero hoy lo vamos a hacer con un programa muy especial. En esta semana se celebró el 50º de la habilitación, de la puesta en funcionamiento del túnel subfluvial Uranga Silvestre Bénix, antes llamado Hermandarias. Esta conexión vial entre Santa Fe y Paraná que le dio también una vinculación a la Mesopotamia argentina. ¿Qué tiene que ver el túnel subfluvial más allá de que ha reflejado en nuestro programa algunas veces algunas actividades, por ejemplo, de alumnos haciendo pasantías allí en el túnel, trabajando en el túnel? Y tiene que ver con que en la construcción del túnel subfluvial muchos santafesinos, muchos egresados de nuestra escuela técnicos, trabajaron tanto en el mantenimiento y en el funcionamiento como en especial en la construcción. Tal es el caso de Busquetti, un egresado de nuestra escuela que ya no está entre nosotros, pero que sí forma parte de este programa especial, porque vamos a compartir con ustedes un trabajo sobre la historia del túnel subfluvial con testimonios de los protagonistas, entre ellos Busquetti, un trabajo que formó parte de la licenciatura que llevé adelante en la UNL, en la Facultad de Humanidades y Ciencias, y este es mi trabajo de tesis. Este es un fragmento, son fragmentos que tienen que ver entonces con la construcción del túnel y su vigencia todavía a 50 años. Se comenzó con un anteproyecto que recién en 1955 fue terminado. En 1956 la obra fue declarada de interés nacional para financiar su construcción y en 1957 el Estado Nacional licitó la realización de los estudios, el proyecto y la obra. Pero estos trabajos nunca comenzaron. A mediodía estuvimos conversando con el señor presidente de la Nación, conjuntamente con los gobernadores de Santa Fe y de Misiones. El tema de la conversación fue el reclamo de los hombres de la Mesopotamia y del litoral en general para que se aceleren los trámites de manera tal que se puedan suscribir los contratos con un consorcio americano que ha ofrecido la financiación y la construcción de 3.000 kilómetros de caminos pavimentados en la Mesopotamia y el túnel, el tan esperado túnel subfluvial entre las ciudades de Paraná y de Santa Fe. Perdón, señor gobernador, ¿por qué no se inician esas obras tan importantes? Por la misma razón por la cual se han demorado o no se han iniciado obras importantísimas en este país, que está lleno de funcionarios, de expedientes, de demoras y de informes. Este asunto lleva ya varios años de discusión, pero los hombres de la Mesopotamia no aguantamos más vivir entre el barro e incomunicados con el resto del país. Este es un gran sueño de estas provincias fundadoras del país. Nuestros sueños son la presa de Salto Grande para suprimir el déficit energético, luego los caminos interiores y la comunicación con el resto del país. El túnel se hará, el reclamo cada día es mayor la irritación de misioneros correntinos y entrerrianos porque los funcionarios de Buenos Aires desdeñan la consideración de estos asuntos vitales para el desarrollo del país. Frente a las postergaciones y promesas incumplidas, el gobernador de Entre Ríos, Raúl Uranga, y el gobernador de Santa Fe, Carlos Silvestre Bénix, firmaron el 15 de junio de 1960 el tratado interprovincial por el cual ambos estados asumieron la construcción del ansiado túnel. De esta manera, el 31 de enero de 1961 se concretó la licitación y el 29 de junio del mismo año se firmó el contrato con un consorcio formado por 3 empresas. En la Casa de Gobierno de Santa Fe se puso en marcha la solución cuando empezó a hacerse realidad el sueño de comunicación mesopotámica con el resto del país, al abrirse, en presencia de los mandatarios entrerriano y santafesino, ministros y otras autoridades, la propuesta para la construcción del túnel subfluvial entre Paraná y Santa Fe.
firmas de los gobernadores doctores Raúl Uranga y Carlos Silvestre Begnis legalizaron el importante documento. En la misma Casa de Gobierno, meses más tarde, ambos gobernadores presidieron la firma del contrato de proyecto y construcción de este primer túnel sudamericano. El 3 de febrero de 1962, con la presencia del entonces presidente Arturo Frondizi, comenzaban las obras con un gran acto inaugural realizado en Paraná. Pasaron años de avances y retrocesos, de demoras y paralizaciones. Entre 1963 y 1966, gracias a el empuje decidido de los gobernadores democráticos Aldo Tessio de Santa Fe y Carlos Contín de Entre Ríos, el sueño de unir Santa Fe y Paraná comenzó a estar más cerca de la realidad. Como método de construcción del túnel se optó por la prefabricación de los tubos en un dique seco del lado Paraná. Desde esta costa se contaba más fácilmente con servicios y provisión de materiales. En el dique seco se construían simultáneamente 4 tubos. El proceso duraba unos 3 meses por cada tanda. Allí se construyeron los 36 tubos del túnel, más un tramo de adaptación para el lado Paraná de 11 metros de largo. Los tubos pesan cada uno 4.500 toneladas y miden 65 metros y medio de largo con un espesor en su pared de 50 centímetros. Tienen un diámetro interior de 9 metros con 80 centímetros para poder ubicar una calzada de 7 metros 50, más una pasarela de servicios de casi 1 metro de ancho. Nosotros formamos la inspección de obra. Mi tarea era, yo comencé como secretario técnico, es decir que del ingeniero Vega, que era el jefe de la inspección de obra del túnel. 1963 entró al túnel y entré al taller mecánico como oficial. Tenía 19 años y por intermedio de una señora alemana yo necesitaba trabajar y hablando con ella me dijo: anda, presentate allá que precisamos gente. 21 años tenía. Sí, porque yo entré en el 66, 1966. Estaba Ilia en el gobierno, ¿viste? El doctor Ilia. Que al poco tiempo lo sacaron, ¿viste? Bueno, al principio trabajé en control de acá de la obra, en el dique seco. Necesitaban técnicos jóvenes, auxiliares, ¿viste? Muchachos recién, como nosotros, recién recibidos, para empezar a hacer tareas técnicas de supervisión, de controles, así. Y después, ya cuando se concreta el trabajo grande, ¿no es cierto?, mandan la Draga 9, la mandan para hacer los trabajos de corte para el dique seco y dragar la zanja transversal al río para colocar el túnel. Yo entré a trabajar a esa empresa como empleado de la Draga. Yo soy técnico mecánico. Y entré a trabajar a la sala de máquinas de la Draga. Los tubos se realizaban en 3 etapas. En la primera se construía la parte inferior, luego la losa de la calzada y finalmente la parte superior. Dentro de moldes metálicos se colocaban las armaduras de hierro, donde luego se colaba el hormigón. Estos encofrados fueron fabricados para ser reutilizados en cada tanda de tubos. El proceso se ejecutaba según una estricta programación por los días de fraguado. En el exterior se colocaba resina poliéster con fibra de vidrio para proteger e impermeabilizar el tubo. El tubo mayormente se hormigonaba en 2 turnos, de 12 horas cada uno. Entonces yo entraba a ponerle a las 6 de la tarde, estaba hasta el otro día a las 6, terminaba a mi hora y venía otro, ocupaba mi lugar y seguía. Mete hormigón nomás. La primera dificultad que surgió era el hormigón. El hormigón era muy complicado y muy peligroso, ¿viste? Porque todo te lo mandaban desde arriba, ¿no es cierto? Y vos tenías que ponerte acá a sostener el caño donde venía el hormigón. Y ahí aguantátela a las horas, ¿viste? Porque cada media hora marchaba 1 metro.
13 metros hacia el interior de cada punta se colocaba un primer cierre de paneles retirables. Luego, en el extremo, se instalaban unas compuertas metálicas desmontables. Estas compuertas exteriores solo se empleaban durante el transporte. Con el tubo flotando en el agua, las compuertas externas se retiraban para utilizarlas nuevamente en un nuevo grupo de tubos. Para retirar los tubos terminados, se inundaba el dique seco. Esta operación demoraba aproximadamente 12 horas. Para cerrar o abrir el dique, se contaba con 3 cilindros huecos construidos en hormigón armado. Había 2 cilindros fijos lastrados con arena. El cilindro móvil, que actuaba de compuerta central, medía 23 metros de diámetro y se vaciaba de agua para moverlo o se llenaba para fijarlo en el fondo. Una vez retirados los tubos, se cerraba el ingreso para sellar el dique seco y sacar nuevamente el agua. El desagote demandaba unos 3 días. Los tubos eran transportados por 3 remolcadores hasta una zona de depósito en el río, en el lado Santa Fe. Allí se los anclaba con su eje paralelo a la corriente, y luego de retirar las compuertas externas removibles, el tubo flotaba aunque un poco más sumergido. Luego compramos, a sugerencia y pedido de los alemanes, los Shuttle Navigator, que son unos tremendos motores marinos con hélices, son especiales para esto, y viene montado un motor arriba de un cajón rectangular, flotante, compensado, listo para ese motor. Entonces, compramos lo que 8 motores. 6 motores a popa, lo prendíamos al tubo de atrás con ganchos especiales, todo, y 2 motores a proa. Llegado el momento, el buzo al tubo había que darle flotabilidad negativa, porque hasta ahí, mientras estaba ahí, era positiva, estaba flotando. Le abríamos válvula y le hacíamos entrar agua hasta un cierto punto que nos avisaban cuando había que cerrarla. Entonces, con esa flotabilidad negativa que iba, el tubo ya entraba a tirar para abajo. A medida que iba abajo, se iba regulando con los buzos, dándole más peso, hasta que llegaba un momento que el tubo llegaba al fondo. No, únicamente se planteó un inconveniente con la colocación del tubo 13, que fue colocado normalmente, pero en el último momento, cuando el tubo estaba a 20-30 centímetros de altura, se deslizó desde río arriba un manto de arena fina que modificó la altura. Así que hubo que sacar el tubo otra vez, llevarlo a un costado, sacar la isla flotante del lugar, traer la draga, y con un cuidado tremendo, porque el 11 estaba colocado, ¿no es cierto?, dragar toda la zona y sacar todo ese manto de arena. Una vez que se hizo ese trabajo, se reinvirtió el sistema, se volvió a colocar el tubo 12 y bueno, 13, y bueno, ya seguimos sin inconveniente hasta terminar. Los buzos, cuando se llegó más o menos a entrar a los 20 metros más o menos, se trabajaba 2 horas debajo del agua y 2 horas 15 en descompresión para salir afuera. Trabajábamos con el buzo pesado, el buzo de escafandra. Llegó un momento que cuando empezamos a salir ya más a la correntada, ya probamos, hicimos muchas pruebas para entrar con el traje y era imposible, como eso va inflado, la correntada era imposible aguantarla, no había forma de aguantarse en la correntada esa y además ya necesitaba las manos para trabajar. Entonces empezamos a usar el traje liviano, o sea que es como dicen, el hombre rana. Empezamos a trabajar con esos equipos, aire comprimido y con esos equipos, que nos defendíamos mucho mejor en la correntada, porque poniéndose de punta la corriente, es menos el blanco que le ofrece a la correntada. Al tacto total, ahí nunca se pudo ver 1 milímetro, nada, 0, 0, 0. Para alinearlo en su descenso, se colocaban unos mástiles de guía hasta el fondo.
la exactitud en la colocación del tubo era controlada desde 4 puntos de alineación con niveles y teodolitos. Para verificar el montaje del eje longitudinal del túnel por primera vez en el país, fue utilizada una guía láser. El láser lo traen los alemanes por primera vez en el país. Tal es así que lo usaron, pero como apoyo del control de línea por teodolito que usamos en esa época, ¿no es cierto? Entonces el rayo láser apuntaba a los 2 tubos, a las 2 columnas, vamos a llamarle, de cada tubo. Entonces apuntaba ahí y había unos espejos que mandaban el rayo abajo a otro espejo que rebotaba, todo un sistema que yo no sé exactamente los detalles, pero funcionaba así. Entonces de esa manera tenían la alineación con el láser y además tenían la posición del tubo, si estaba la calzada horizontal o no. Los extremos de los tubos tenían una forma que les permitía encajar uno con el otro. El encastre formaba una junta entre ambos. En la tarea de unión y sellado de juntas trabajaron buzos especializados en turnos rotativos de 1 hora. Para fijar los tubos entre sí y evitar que se separaran, los buzos colocaban pasadores metálicos. El sellado de las juntas entre los tubos se hacía con un anillo de goma inflable. Con el tubo en posición correcta, se colocaba arena a su alrededor para asentarlo definitivamente. Luego se aumentaba el lastre del tubo al llenarlo completamente de agua. Nosotros lo guiábamos al vibrador para meterlo dentro de la zapata, porque tenían doble la zapata de la punta, doble la del medio y doble esta otra. Y del otro lado lo mismo. Entonces el vibrador venía y había que meterlo dentro de la zapata. Y ahí lo guiábamos, los buzos iban y guiaban el vibrador para meterlo adentro. Entonces después le refulaban arena y ahí entraba a vibrar. Unas agujas especiales con vibradores especiales para compactar la arena. Entonces entraban en ese cajón por la parte abierta de arriba, vibraba. También los alemanes controlaban la densidad de la vibración. Usaron pastillas radioactivas que se ubicaban a determinada distancia, entonces se vibraba y se medía la radiación de esa pastilla. Entonces se medía la intensidad. Si no se llegaba a que la compactación frenaba la emisión radioactiva en determinada cantidad, se continúa vibrando. Imagínate lo que era un tubo de 65 metros de largo, casi 12 metros de altura, de diámetro. Un buzo al costado, ¿qué era? Nada. Terminado el asentamiento final, se procedía al hormigonado de las juntas mediante maquinaria y encofrados especiales. Finalizado el exterior de la junta intermedia, se rellenaba completamente la zanja. La arena cubría el túnel hasta 4 metros por encima de los tubos. Este trabajo se hizo con la misma draga que, delante de la isla flotante, previamente cavaba el surco en el fondo para la colocación de los tubos. La draga nuestra tenía en proa un cortador, una escala le llamábamos, era un elemento recto que bajaba así hasta tocar la parte de abajo, el lecho del río, y ahí comía toda la arena y ahí iba haciendo el pozo. Por adentro de eso iban unos caños grandes y la draga con unas bombas especiales iba levantando todo el material que el cortador iba cortando precisamente, ¿no es cierto? Y quedaba hecha la zanja. Pero a su vez la draga tenía un movimiento hacia los costados, porque tenía 2 pilones grandes en popa, se clavaba el pilón central en el lecho del río y la draga sobre ese pilón es como que tenía un ángulo de trabajo, ¿no es cierto? Y variando el ángulo iban dando el ancho que correspondía. Porque la draga tiene una escala así en la proa que baja así, ¿ves? Una caída flexible. Ahora, ¿qué pasa? La escala, cuando vino la draga de Italia, tenía una longitud de, ponerle vos, de 20 metros. Pero después,
a medida que iba entrando al túnel tenía que alargar la escala porque era de mayor profundidad. Y ahí se lleva ¿cómo se llama? A Buenos Aires para hacer ese trabajo en los astilleros ya. Se depositaba en zonas especiales porque era material que se iba a utilizar después para rellenar las patas, ¿no es cierto? Y una vez colocado el tubo, se le dragaba arriba toda esa arena. Todo ese arenal que vos ves del lado de Santa Fe, que ahora mío ya cubierto, ya con pasto, ¿viste? Cuando vos das toda la vuelta así, todo eso fue un depósito de arena de la draga, ¿cierto? Que no fue necesario después reintegrarlas al río en ese momento y quedó ahí. La draga se desplazaba hacia los lugares donde estaban los depósitos de arena, llamémosle así, ¿no es cierto? Y con el cortador iba levantando, invirtiendo el sistema, ¿no es cierto? Y mandando con las bombas y la cañería, iba mandando arena a los lugares donde hicieran falta. El industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Mi corazón con el Kini late más, elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar, no dejemos de soñar, Kini 6 vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Viajale de lunes a viernes a las 7. Tops. El industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. En la terminación del túnel, los trabajadores avanzaron desde el lado Santa Fe hacia Paraná por el interior de los tubos. A una distancia de no menos de 6 tubos respecto del último colocado, las tareas comprendían la extracción de compuertas, el desagote y el sellado interior de las juntas con un perfil metálico tipo U soldado. Después se continuaba con la colocación de los azulejos y con las instalaciones electromecánicas. Porque primero era sacar el agua, sacar las compuertas, después limpiar, pero después eran las instalaciones eléctricas, la colocación de azulejo, las juntas, el cielo raso, porque en la construcción del túnel, cuando se construían los tubos acá en el dique seco, el pavimento, la losa donde vos pasás con los vehículos, ya se hacía en ese momento, in situ, junto con eso, no se hizo después. Finalmente, con todos los tubos abiertos, ya vinculado a una orilla con la otra, se procedió a la pavimentación de la losa de la calzada con un concreto asfáltico, más su demarcación horizontal final. Simultáneamente a la confección y colocación de los tubos, se realizó la construcción de las rampas de acceso al túnel, de los edificios de ventilación y de las dependencias administrativas de cada orilla, incluidas las áreas de peaje. Tengo entendido, por ejemplo, que el lado Santa Fe, la rampa se hizo con las paredes de la rampa que son verticales, ¿no es cierto? Entonces, cuando se llegó al lado Santa Fe, al lado a Paraná, parece antes de eso se dieron cuenta de que haciéndolo en forma de V el ingreso con la rampa inclinada daba la sensación de entrar con mayor amplitud al túnel. Nos llamaban
Vamos a las 3 de la mañana, a sala de comando del túnel. Perfecto, el túnel no estaba inaugurado. Finalmente, el sábado 13 de diciembre de 1969, el túnel subfluvial fue inaugurado oficialmente. El domingo 14 quedó habilitado para el paso de vehículos. La culminación de esta mega obra monumental fue la concreción de un largo sueño de paranaenses y santafesinos. Gracias al esfuerzo de las dos provincias, Santa Fe y Entre Ríos, quedaban unidas por una vinculación vial. Una obra monumental para la década del 60. Un túnel subfluvial que integró definitivamente a la Mesopotamia con la Argentina. Hoy, gracias al túnel y la autovía, el viaje entre Paraná y Santa Fe puede hacerse en solo 20 minutos. De este tiempo, cruzar el complejo subfluvial lleva menos de 5 minutos. Pero antes del túnel, trasladarse entre ambas capitales significaba viajar en lanchas de pasajeros o en balsas que transportaban vehículos. Para santafesinos y paranaenses, llegar de un lado al otro del río representaba hasta horas de espera, con complicaciones por el estado del tiempo y del río, por problemas en las balsas. Más complejo era todavía para los habitantes de las localidades del interior de ambas provincias. Entrerrianos y santafesinos estaban cerca, con una historia común, pero antes del túnel estaban prácticamente separados. ¿Cómo nosotros pudimos vencer el río? Porque no era fácil, ¿eh? Hubo muchos problemas. Y uno pasa por el túnel, ¿no es cierto? Y claro, allí hay lugares que están cerca de 30 metros de profundidad, como le dije originalmente al principio. Allí hay elementos incorporados que pasó por nuestras manos. No sé, todavía a veces nos juntamos con Musaferri, con algunos, porque son muy pocos los que estamos quedando, y nos preguntamos uno al otro qué sensación tenemos, y no sabemos, Luis, qué fue la sensación. No sabemos el límite, la emoción, la alegría. Y uno siente como que es algo que es de uno, ¿vio? Tuve 39 años, entre la parte de obra y la parte de mantenimiento de obra civil. Pero haber tenido la dicha, si se puede decir de la forma, de haber participado en semejante obra, mega obra, ¿no es cierto? Es un orgullo de haber estado ahí, haber manejado todo eso. Y yo tenía 33 años. El orgullo personal. Yo soy uno de los orgullosos. Que yo le he dicho a mis nietos, mira, cuando vos pasés por el túnel, uno de los azulejos que está ahí lo coloqué yo. Porque es la representación de que yo trabajé ahí, ¿viste? Que algo que yo hice eso, ¿me entendés? El otro día me pidieron en la facultad que dé una charla para los chicos de ingeniería. Y bueno, llevé unos planos, expliqué más o menos someramente. Y cuando terminó me preguntan. Y contesté, el túnel es mío. El túnel es el camino obligado del Mercosur. Es un camino que integra regiones, que sigue proyectando su vigencia en el futuro. Pero antes que nada, el túnel logró la integración de dos capitales de provincia. La conexión permitió crecer y progresar a las comunidades de ambas orillas. Logró que nuevas familias se formaran, que más jóvenes estudiaran, que más turistas disfrutaran, que más trabajo se generara, que dos pueblos vecinos se hermanaran. Así, desde 1969, el túnel subfluvial Uranga-Silvestre-Béniz es patrimonio y orgullo de los entrerrianos y los santafesinos. Así llegamos al final de este programa de hoy, un programa homenaje para sumarnos desde el industrial al cincuentenario del túnel subfluvial, también con el recuerdo de aquellos técnicos egresados de nuestra escuela que pasaron allí por el túnel en su construcción y mantenimiento. Y lo hacemos por nuestro programa ya en el final prácticamente del ciclo 2019, donde ya nos queda la semana que viene poder participar del acto de colación de los nuevos egresados este año de nuestra escuela industrial. Por eso ya llegará el tiempo la semana que viene de volver a abrir las puertas de nuestra escuela para nuestro programa.